Gracias, pastor. Pues buenas tardes, hermanos. Es un gusto poderlos saludar por este medio, como hemos venido haciéndolo por motivo de la contingencia. Aquí hay algunos hermanos que nos están acompañando y también es un gusto poderlos ver. Y esta transmisión también es posible por la ayuda de Samuel Martínez. Gracias también por servir al Señor y estar presente para que también esto pueda suceder y llegar por este medio hasta donde ustedes están. Y yo también quiero felicitar a las hermanas que son madres de esta congregación, que Dios les dé gracia y sabiduría para educar bíblicamente y tener las verdades que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros: la piedad, la sabiduría, el amor, e instruir juntamente con nosotros como esposos a nuestros hijos para que puedan honrar a nuestro Dios en su gracia. Bueno, mis amados hermanos, quiero compartirles que la predicación que a continuación vamos a ver tiene por título Confiando en Dios para su gloria y el bienestar y el bien de su pueblo. Y solamente son 4 puntos. Son 4 puntos y quiero compartirlo con ustedes. El primer punto sería los motivos, las circunstancias y el propósito. El segundo punto es nuestros gobernantes. El tercer punto sería confiando en Dios, porque Dios interviene en la vida de todos los seres humanos. Y el último punto sería confiando en Dios para su gloria y el bien de su pueblo, como un resumen de toda la predicación. Así es que comenzamos con el primer punto, los motivos y las circunstancias. Esta predicación, mis amados hermanos, es de 3 libros que he estado leyendo cuando llegó esto de la contingencia. De oficio en el que trabajo yo, pues soy mecánico, y mucha gente sabe que pues realmente pertenezco a esta iglesia de Torreón Jardín y que he confiado en Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Y empezaron a hacer muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que tenían relación con el miedo a la muerte, con miedo a la calamidad que llegara a sus vidas, que si Dios en verdad estaba gobernando este mundo, que si Dios tenía el conocimiento de todo lo que estaba sucediendo, y el temor al futuro de lo que iba a pasar o de lo que vendría. Entonces, pues orando, por ahí en mi biblioteca encontré unos libros, el que mencionamos en la predicación pasada, el de A.W. Tozer, donde dice Hacia el conocimiento del Dios Santo. El segundo libro que también estoy leyendo es de Jerry Bridges, que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Y también otro libro de él mismo, de Jerry, es En pos de la santidad. Y de estos 3 libros que he estado leyendo, ha sido el fruto de la predicación pasada y la predicación que hoy vamos a ver. Y el tema es, como le mencionaba ahorita, confiando en Dios para su gloria y el bien de su pueblo. Entonces, estos son los motivos. Dios puso en mi mente esto de los motivos porque dejé de leer, hice una pausa en el libro de los Hebreos y
me dediqué a darle la lectura a esto. Y he sido confrontado, hermanos, por estos 3 libros, y vamos a ver cómo este tiempo de contingencia ha servido para confiar plenamente en Dios. O la iglesia de Torreón Jardín aún sigue dudando de la soberanía, del control y de todos los eventos que pudieran venir en un futuro si Dios lo permite, y cuál sería nuestra actitud hacia cualquier circunstancia que pudiera venir adversa a nuestra vida. Esta es la pregunta que yo hago. ¿En verdad confiamos en Dios en todas las situaciones que vienen en nuestra vida? Algunos versículos que voy a mencionar, los voy a mencionar no en su contexto, pero sí hay ahí un principio, hay una orden para confiar que Dios es digno de toda nuestra confianza. Por eso lo estoy mencionando, porque pudiera ser que pudiera venir a la mente de que esos versículos, ¿por qué los menciono? Bueno, ese es el motivo, ¿verdad? Porque ahí hay un principio, una orden, algo que nos señala que debemos de confiar en Dios. En nuestra salvación, la pregunta sería, ¿es Dios digno de toda nuestra confianza? Esa es una pregunta para ti, hermano. ¿Es Dios digno de toda nuestra confianza? La respuesta tendría que ser sí. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es Dios y porque Dios no falla. A diferencia de los hombres siempre vamos a fallar. Yo tal vez un día falle, tú un día fallarás, porque realmente esa es la naturaleza, pero Dios en ningún momento Él puede fallar. Dios jamás fallará. Así es que en el tema de la salvación, Hebreos 7:22, se nos dice que Cristo es el fiador. Y podemos confiar porque el fiador es aquel que sale para pagar la deuda de otro que no pudo. Entonces, si tú y yo hemos confiado en Cristo, debemos de saber que Él es el fiador. Él es nuestro fiador porque Él ha pagado lo que nosotros no pudimos pagar. Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos dice que debemos de fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, y no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. El Salmo 31, también el salmista dice, en ti, oh Jehová, he confiado. Se habla en todo el Salmo de que el salmista ha confiado, de que él no sea confundido, de que sea librado en la justicia del Señor, de que lo libre pronto, de que Él sea su roca fuerte, de que sea su fortaleza para salvación. Todo eso debe ser la actitud de un creyente hacia Dios. Y tal vez repita lo que mencioné en la predicación pasada. Cuando hay un concepto pequeño de Dios, del conocimiento de la santidad de Dios, entonces no puede haber una confianza, y esto no lo hago para juicio, hermano, sino la exhortación de este hermano es que cada vez más se crezca en el concepto de Dios para poder afirmarnos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo habla, capítulo 1, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Estos 3 o 4 versículos afirman una verdad, mis amados hermanos, y es de que debemos de tener la plena confianza en Dios en todas
y cada una de las áreas de nuestras vidas. Hay tantos versículos que, claro, por falta de tiempo, no pudiéramos mencionar, pero en toda la Biblia el creyente puede ver ahí la soberanía y la confianza en el Dios que nos ha rescatado, en todas las circunstancias de su vida. Continuemos. Todos los seres humanos experimentaremos en esta vida, seamos creyentes o no seamos creyentes, experimentaremos el dolor, el sufrimiento, la desilusión, la muerte tal vez de un ser querido, de un ser amado. Experimentaremos la frustración, experimentaremos realmente la enfermedad y todas las circunstancias adversas que a veces no queremos y que cuando estamos pasando por ellas queremos que se vayan pronto. No podemos escapar a esas circunstancias. Aún siendo creyentes, no escaparemos a esas circunstancias. Eso es una realidad en nuestras vidas, el sufrimiento. Recuerdo una predicación de un hermano que vino y me vino a la mente el versículo donde Eclesiastés 9:2 dice que todo acontece de la misma manera, a todos en un mismo suceso ocurre al justo, al impío, al bueno, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura, como al que teme también al juramento. La idea es de que el sufrimiento es real en todas las áreas de nuestras vidas cuando vienen adversidades. El Señor lo mencionó en Juan, en parte del versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 16, 36, dice que en el mundo tendríamos aflicción. Esto es una verdad, que también el sufrimiento es real en los creyentes y en los no creyentes. ¿Y cuál es pues la diferencia entre la iglesia y la sociedad no creyente? Pues debe ser esta, debe ser la confianza en el Dios Santo, Todopoderoso, amoroso, sabio, que aún en nuestras adversidades y en las circunstancias que a veces no queremos, Él tiene un propósito y un plan para la vida de su pueblo. Y esa es una verdad, mis amados hermanos. Aún las adversidades tienen un plan en el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera, antes de continuar con el siguiente punto, yo quisiera que hiciéramos un examen breve, sencillo, pero entendible. Si hiciéramos una pregunta de que todos desobedecemos, la respuesta sería sí, todos desobedecemos y todos pecamos en cierto grado en nuestras vidas y diariamente. Pero creo que no todos estamos conscientes del alcance que se provoca cuando un creyente sigue en un estado de pecado y de desobediencia. Cuando vemos a alguien que desobedece una orden, pues le llamamos desobediente, ¿verdad? Es un desobediente. Nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y posiblemente haya creyentes que todavía están en ese estado y siguen desobedeciendo, siguen pecando y no ven el alcance y las consecuencias cuando ellos pecan. Y no los estoy juzgando, hermanos, sino es una exhortación para hacer conciencia de lo que quiero hacer con este examen. Este autor de este libro dice que desobedecer es igual a desafiar la voluntad de Dios y menospreciar
su santidad. ¿Estás consciente, hermano, que esto viene a tu mente cuando tú desobedeces? Alguien podría decir, bueno, pues es que el arrepentimiento, claro que es una bendición el arrepentimiento. Yo no digo que no, pero realmente te constriñes internamente cuando hay una desobediencia en tu vida. Esto a mí me confrontó bastante porque Jerry Bridges dice que desobedecer es igual a desafiar la voluntad de Dios y menospreciar su santidad. Eso es lo que se provoca cuando se desobedece. Pero todavía, cuando no se confía en Dios, dice este autor, que no confiar en Dios es dudar de su soberanía y cuestionar su voluntad. ¿Has pensado en alguien que dice que Dios no está haciendo bien las cosas? O cuando dice que si Dios tiene el control de todo esto, o si porque hay hambruna y porque hay muerte y porque la gente buena le pasan cosas malas, entonces Dios no está en control de esto. Esto a mí también me confrontó porque es la realidad. Queremos con nuestros pensamientos y nuestras actitudes, cuando no confiamos en Dios, quitamos a Dios o pensamos en nuestra mente quitar a Dios de su trono y sentarnos para decirle cómo debe de gobernar su universo, cómo debe de gobernar la tierra, cómo debe gobernar entre los seres humanos. Esto pasa cuando no confiamos en Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros no confiamos en Dios. Ahora que vino lo de esto, lo de la pandemia, el coronavirus y todo esto, yo quiero realmente decir delante de Dios que hubo temores en mi vida, hubo preguntas parecidas a la de la gente que no tiene a Cristo. Y es una realidad, quiero confesarlo, ¿verdad? Dios verdaderamente me seguirá proveyendo de trabajo, de alimento. Dios me seguirá dando trabajo, me podrá dar la salud. Tendrá cuidado de mi familia, de mis seres queridos, aquellos que tengo en mente y oración. Y cuando leí todo este libro, o sea, parte del libro, porque este solamente es un resumen del libro. Cuando yo leí esto, que este hermano da esta definición, que no confiar en Dios es dudar de su soberanía y cuestionar su voluntad. Entonces eso me confrontó y me hizo pensar, entonces, como si yo fuera un consejero para aconsejar a Dios y decirle que qué tenía que hacer. Y Dios no tiene que darle respuestas a nadie. Pero también me hizo arrepentirme y pedirle que la iglesia de Torreón Jardín no cayera, se arrepintiera de esos pensamientos y no cayera como lo dice el Salmo 78, como el pueblo dudó cuando fue sacado de Egipto, aún así cuando vio todos los milagros y cuando vio todas las promesas cumplidas y que el Señor los sacó con mano fuerte, dice el Salmo 78, versículo 19 y 22, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aquí está un pueblo que estaba dudando de todas las promesas que el Señor había dado. Los acababa de sacar de la esclavitud de 400 años y les había prometido una tierra donde fluiría la leche y la miel, ¿verdad?
donde iba a ser su Dios, donde Él los iba a proveer de alimento y los iba a sustentar y los iba a establecer, por misma voz hablando a través de Moisés, y el pueblo rebelde, duro, que podemos identificarnos con Él. También a veces nuestros pensamientos son así. Dudamos que el Dios que nos ha salvado, el Dios que ha perdonado todos nuestros pecados, el Dios que ha dicho que jamás se acordará de nuestros pecados, que nos llevará a la gloria, a su presencia, vida eterna, que no habrá más dolor ni más llanto. Dudamos que pueda realmente sustentarnos en esta tierra, mis amados hermanos. Pero sí, el privilegio es que seamos confrontados con esto para pedir perdón y confiar que Él sea digno de toda nuestra confianza, que Él verdaderamente, como vimos que al principio ahorita, simplemente 3, 4 versículos, pero tú puedes buscar más, ¿verdad? Fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, que en realidad Él es nuestro Salvador, Él es nuestro fiador, que debemos de tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo cuando él estaba encarcelado y todo era adverso para él, y aún él sí seguía predicando el evangelio y decía que no se avergonzaba de lo que estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad que aquel que le había prometido todas esas promesas tenía el poder para cumplirlas. Yo te hago una pregunta a ti, mi amado hermano. ¿Qué acaso lo que Dios te ha prometido no te lo va a dar en Cristo? ¿Qué acaso Él todo y cada una de sus promesas no las cumplirá? Ahora, claro, es una verdad, también es una verdad que el sufrimiento es real. Estamos en un mundo caído, pero esto no es una justificación o una muleta para decir que por causa del mundo caído, Dios no tenga ese poder para salvarnos, ¿verdad? Para llevarnos, como vamos a ver ahorita en unos ejemplos más adelante. No quisiera adelantarme para no perder la secuencia, porque recuerden el tema, ¿verdad? Confiando en Dios para la gloria de Él y para el bien de su pueblo. Entonces, hasta aquí en el primer punto, en los motivos, pudimos ver que en la Escritura hay verdades, principios que nos exhortan y nos dan mandamientos de que debemos de confiar en Dios. Y ahí yo me estuve realmente desbaratando para descifrar la palabra confianza, y sí la anoté por ahí, pero un hombre que sacó un comentario no da explicaciones, sino simplemente dice: uno debe de confiar en Dios porque Él es Dios y porque Él nunca falla. Y eso es una verdad. Dios jamás fallará, a diferencia de nosotros que somos hombres. Entonces, la diferencia, la actitud que debe de tener la iglesia de Torreón Jardín, a diferencia de la sociedad, y del testimonio que debemos de llevar cada uno a nuestros hogares, cada uno, todavía aquellos que están en algún trabajo, es esta, que debemos manifestar que Dios es soberano, que Dios controla todas y cada una de las cosas, los eventos y las circunstancias de este mundo. No hay nada que esté fuera de su control, y no hay ningún evento que Dios no pueda estar viendo, como lo vimos en la predicación pasada, en uno de los atributos de la omnisciencia, ¿verdad? Si Dios no tuviera el conocimiento de un evento, no es Dios, porque Dios lo conoce todo.
Eso es lo que vimos cuando vimos los atributos en la predicación pasada, era mencionar los atributos para reforzar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ese primer punto se termina con esto, con lo que acabo de mencionar. Esa debe de ser la diferencia, que la gente vea en nosotros que nuestra confianza está en aquel Dios que conoce todas las cosas. Yo quisiera mencionar muchas cosas en este punto, pero por falta de tiempo, hermanos, la verdad es que quisiera continuar. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios disciplina a su pueblo. He estado dándole lectura al libro de Habacuc, y Habacuc manifiesta que hay injusticia de parte de todos, del pueblo, de los líderes, de los gobernantes. Se ve la injusticia. El pueblo se ha volteado a la idolatría. Y Dios da la respuesta, ¿verdad?, de que Él ha levantado un pueblo para disciplinar a su pueblo. Y se le revela a Habacuc las cosas y las circunstancias adversas que vendrán. Realmente vendría mortandad, el pueblo sufriría, se iría cautivo. Y es como si Habacuc estuviera reclamándole a Dios que por qué iba a hacer eso, si aquel pueblo es más pecaminoso y desobediente que el pueblo suyo. Y cuando Dios le da la respuesta sin tener que dársela, porque no tenía derecho a dársela, entonces es cuando Habacuc dice que él se constriñe, ¿verdad? Realmente se conmovió en sus entrañas y pudo reconocer que Dios puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Y que aún así es ese canto de alabanza que viene al final, que aunque la higuera no diera su fruto y tampoco la vid y sean quitadas todos, dice que aún así Él se mantendría, ¿verdad?, alabando al Dios de su salvación. ¿Por qué? Porque realmente se le pudo mostrar que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Yo sigo orando, al igual que el pastor Carlos, porque Dios tenga misericordia de México, por lo que hemos estado orando. Seguimos orando por los campos, por las autoridades, por todo. Pero aún así, Dios, en su soberanía, realmente hará lo que tenga que hacer. Si esto tiene que servir para el bien de su pueblo, y no me refiero como a nación, sino para el bien de su pueblo, de la iglesia, de aquí de México, es para el bien de nosotros, pues Él tendrá que hacerlo, y nada podrá obstaculizar ni frustrar los planes de Dios para que la iglesia de México tenga un bien. Vamos a continuar con el segundo punto. Dice, el segundo punto tiene aquí nuestros gobernantes. Dice, la pregunta que quisiera hacer: ¿cómo podemos confiar en Dios y cómo podemos ver su gloria y el bien de su pueblo con los gobernantes que tenemos hoy en la actualidad? La intención mía, mis amados hermanos, en este segundo punto, es confiar en Dios y tener una actitud correcta sobre nuestros gobernantes. Hay por ahí muchos comentarios, hay encuestas, ya hay en el internet una encuesta, así que quién sabe cuántos votos, o no sé cómo se le diga ahí por YouTube, para que el presidente actual sea destituido. En su primer informe se hizo una manifestación de que está haciendo malas cosas. Tuve que meterme por ahí a internet y ver toda la guerra sucia, como decimos aquí en México, ¿verdad?, para atacar al gobernante que estamos ahorita. Incluso la actitud de muchos creyentes de la iglesia de Torreón Jardín pudieran ser también que tengan una crítica destructiva aún para los gobernantes.
En la semana estuvimos viendo y orando por nuestros gobernantes y el pastor Carlos mencionaba que en el libro de Daniel capítulo 9, él reconocía que el exilio por el cual estaban pasando era por causa del pecado del pueblo de Israel. Lo vimos el miércoles, ¿verdad? Él estaba orando y se estaba uniendo a la oración de que estaban exiliados y todo lo que estaba pasando era por causa del pecado de Israel. Pero la actitud de Daniel era que Dios tuviera misericordia y estaba confiando en la soberanía y estaba confiando de que Él se volvería a su pueblo para regresarlo nuevamente y restaurarlo. Yo quisiera hacer o tomar esa actitud de Daniel para decirle a la iglesia de Torreón Jardín que nuestros gobernantes hemos pensado y tenido la actitud de Daniel de que México está así por causa del pecado. Hay una preocupación de orar por nuestros gobernantes y tener la actitud de decir, Señor, aún nuestros gobernantes han pecado y por eso estamos así. Pero nosotros queremos seguir orando como lo venimos haciendo, ¿verdad? ¿O es más fácil la crítica destructiva de decir, es que ese gobernador no sabe lo que hace, tal vez yo lo haría mejor, o porque otro lo haría mejor porque tiene afines mis deseos egoístas y pienso que lo puede hacer mejor que él? Y olvidamos muchos principios que están en la Escritura, ¿verdad? Se nos habla en Daniel de que, versículo 2, de que Dios quita reyes y pone reyes. Más específico, vimos también la serie que el pastor Carlos estuvo dando y hacía un recuento de Esdras, donde Dios es el que despierta el espíritu de Darío, ¿verdad? Para que regresen a la reconstrucción del templo. Isaías 45 también menciona de que así dice Jehová, a su ungido Ciro es Dios quien levantó a este gobernante. Y yo le hacía una pregunta, un comentario al pastor Carlos el miércoles, ¿que acaso Dios no puede hacer lo mismo con nuestros gobernantes? ¿O solamente fue un evento absoluto para Ciro? No, es Dios quien puede hacer todas las cosas, incluso despertar a nuestros gobernantes. Proverbios 21:1 dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere él lo inclina. Estas son verdades bíblicas por las cuales deben ser sustituidas mis pensamientos, mis deseos. Esta es la idea de este segundo punto, ¿verdad? Aquí podemos ver confiando en Dios y su gloria y el bien de su pueblo. Incluso todos los gobernantes que han estado porque Dios los ha puesto ahí, hermanos. Este es el misterio, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Hay cosas que no se nos van a dar. El pueblo estaba viendo que Dios había sido inquietado, se nos está revelando por la Escritura. Nosotros ya conocemos que Darío Dios despertó el espíritu de él para que volviera por medio de una profecía. Pero ¿quién vio? Pues nadie vio, porque ese es el misterio, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Él pone y quita reyes. Él lo da a quien quiere. Primera de Timoteo también se nos exhorta, ¿verdad?, a que sigamos haciendo todas y cada una de rogativas, peticiones y oraciones por todos aquellos nuestros gobernantes, reyes y todos los que están en eminencia. Tito también se dice que se nos debe de recordar de que debemos de someternos o sujetarnos a las autoridades, que no seamos pendencieros. Romanos 13 se nos habla de que todos aquellos que tienen un puesto en eminencia, en autoridad, son servidores de Dios. Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien,
pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, castigador al que hace lo malo. Podemos ver que las autoridades, todos ellos son servidores de Dios. Entonces, por eso quiero aclarar esto. La idea mía en esto no es ver cómo Dios opera en las vidas de los gobernantes. La idea es la actitud que debe de tener la iglesia de Torreón Jardín o la iglesia de Cristo hacia los gobernantes. La actitud. Sería muy difícil para mí, y más si no tendría yo ese conocimiento para decir por qué Dios opera en un gobernante o no. Podemos hacer un libro del recuento podemos pensar en el libro de Reyes, en el capítulo 1 o 2. Rápidamente simplemente puede mencionar que se levantaba un rey y hacía lo bueno delante de Jehová. Pero se levantaba un rey que hacía lo malo delante de Jehová. ¿El pueblo sufría o no sufría, hermanos? Sufría cuando no hacía la voluntad de Dios. ¿Era beneficiado cuando hacía la voluntad de Dios? Era beneficiado. Pero ahí está la soberanía de Dios operando para el bien de su pueblo. Entonces, en este segundo punto, para pasar al tercer punto, es lo que quiero comunicar, es que exhortar a tener una actitud. Y yo al menos, como fui confrontado, es como Daniel lo hizo, ¿verdad? Daniel en su oración, él sabía que el pueblo estaba sufriendo las consecuencias del exilio por el pecado. Y sabemos que México está sufriendo las consecuencias también por el pecado. Y Dios ha permitido todo lo que ha estado pasando porque en su soberanía, pues Él quiere permitirlo. Pero ¿cuál debe ser la actitud? Pues estos principios tenerlos en nuestras vidas, en nuestras oraciones. No desmayar en orar por aquellos que están gobernando. Tener ese sentimiento correcto de que Dios los perdone, que Dios infunda temor, que Dios realmente pueda despertar el espíritu de ellos, que sean confrontados con su justicia, que hagan lo bueno para vivir nosotros quieta y reposadamente. Ese es el anhelo que deberíamos de tener para vivir, ¿verdad? Sabemos que hay hombres que no son creyentes y que harán muchas cosas como lo vemos en la historia, pero la actitud de la iglesia no debe de desmayar en estar orando por estas cosas. El tercer punto es que Dios interviene en la vida de todos los seres humanos, hermanos. Dios interviene en la vida de todos los seres humanos. Una pregunta es, ¿Dios se interesa por su creación? Claro que sí. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Y vemos que sobre los mares y sobre los ríos la firmó. Este versículo hay una predicación de un hombre que solamente usa este tema para decirnos que Dios se sigue ocupando de su creación. Dios no formó el mundo y lo soltó a rodar. Es Dios ocupándose de todos y cada uno de los eventos, aunque los eventos estén incluidos en el mal y en el bien, ¿verdad? Pero realmente Dios está interesado en su creación. Hebreos 1:3, parte del versículo dice que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, vemos todavía que el universo y todas las cosas que siguen funcionando simplemente porque Dios las sigue sustentando, porque Dios es el que está al tanto de todos y cada uno de los eventos, a un nivel todavía que nosotros no podemos ver, como lo vimos en el estudio de Hebreos. Hay una anécdota, o sea, estamos con el mismo tema para
para ver. Dios está preocupado por su creación, sí, y Él la sigue sustentando. Y Dios está interviniendo en la vida de todos los hombres también. Y hay una anécdota de un hombre que se va a evangelizar y se lleva a su hijo, y en el avión en el que van se estrella y todos mueren. Entonces un creyente, para consolar a la familia y a la esposa, pues realmente tenía un concepto muy pequeño de Dios, porque le dice a la esposa que de una cosa está seguro, ¿verdad? Que Dios no tuvo nada que ver en ese evento. O sea, él quiso consolar a la esposa diciéndole que Dios no fue el causante de la muerte. Como si Dios se hubiese volteado cuando el piloto empezó a batallar para manejar el avión, y Dios, mientras se volteaba para un lado, el piloto ya no pudo controlar y se estrelló. Y la consolación de este hermano, porque se dice que es creyente, le dice que pues que Dios no tuvo nada que ver. Pero realmente, mis amados hermanos, dice Lamentaciones 3, 37 y 38, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios que nos ha salvado, es el mismo Dios soberano que quiere nuestro bien, pero también es el mismo Dios que permite a veces las situaciones adversas en nuestras vidas. Sí, es el mismo Dios, es el mismo. Es el mismo que permite ciertas circunstancias que a veces no queremos. Pero esta es la realidad, es el mismo, ¿verdad? En esta parte de este libro hay todo un capítulo para esto. Pero simplemente quiero mencionar de que Jerry dice que Dios no voltea para ningún lado, mis amados hermanos. Dios no cierra los ojos, no se voltea para ningún lado. Él tiene el control de todos los eventos y Él permite tanto los eventos buenos y también los eventos malos y adversos, tanto para la gente que es creyente y para la gente que no es creyente. Y este es el misterio, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Lo podemos ver en su pueblo, ¿verdad? Quisiera mencionar solamente unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, en Génesis 50:20 conocemos todos la historia de José. ¿Era real el sufrimiento de José? Odiado por sus hermanos, pensamientos de homicidios, lo aventaron a un pozo, lo vendieron, fue esclavo, fue acusado de fornicación, fue encarcelado, y de ahí, aún así, fue elevado para preservar la nación. ¿Qué acaso la Escritura no nos dice que Dios estaba en control de toda esa situación? Dios estaba en control de toda esa situación. Y todo ese sufrimiento fue real para José, fue real para José todo ese sufrimiento. Recuerden que el tercer punto es que Dios interviene en la vida de los demás. Dios interviene en la vida de los demás. Recordando también el libro de Esther, es un libro donde no se menciona Dios, pero podemos ver y resumirlo que había un propósito de un hombre llamado Amán, el mal para los judíos. Podemos ver que una noche en el capítulo 6, del versículo 1 al 14, podemos ver que un día, esa noche, se le fue el sueño al rey. Y él dijo que se le trajeran el libro de las crónicas para leer. Y aquí es un poquito irónico lo que el que escribe esta, ¿verdad? ¿Por qué no se le trajo otra historia? ¿Por qué no se le trajo otro libro? ¿Por qué se le tuvo que traer donde estaba escrito
que Mardoqueo había descubierto y denunciado el complot para matar al rey. Entonces aquel hombre que quería matar a Mardoqueo fue el que honró a Mardoqueo. Pero vean la idea, hermanos, la idea es de que Dios sigue obrando en las circunstancias adversas para su pueblo y Él puede mover a la gente que Él quiera mover y lo hace soberanamente para moverlo. Esto no es para ver si alguien en la calle me quiere golpear y decir, no, pues es que Dios quiso que me golpeara. Pues posiblemente sí, pero no podemos caer en esa idea, sino simplemente aceptar su voluntad. Ver que todas las situaciones adversas para nuestra vida tienen un propósito en los planes de Dios. Esa es la idea. Vemos cuando el pueblo de Egipto salió, en el capítulo 12, versículo 12, 33 al 36, hay algo que me llama la atención, que Dios le dio gracia al pueblo para que los egipcios le dieran todo tipo de alhajas y el pueblo saliera rico. Como decimos en México, ¿verdad? Robo con charola. O sea, no hubo nada que forzara al pueblo, sino es Dios poniendo la gracia para que se le diera al pueblo y el pueblo despojó a Egipto y salió rico, pero eran los propósitos de Dios. Es Dios quien movió a la gente. Es Dios quien movió tal vez a aquel que le llevó el libro al rey. Es Dios quien movió para que las circunstancias y aún en medio del sufrimiento José fuera realmente preservado. Y podemos ver que en el 50-20 es lo que dice José, ¿verdad? Ustedes tramaron mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Es Dios moviendo todas las circunstancias. No solamente a veces puede ser el beneficio para su pueblo. El templo, se detuvo la construcción del templo en Esdras 4:21 por causa de los samaritanos y aquellos que estaban alrededor. ¿Que Dios no despertó el espíritu de Ciro para que se construyera el templo? Sí. ¿Y por qué Dios, que acaso la voluntad de estos samaritanos era más fuerte que la de Dios? No, no se trata de eso. Ahí está Dios permitiendo ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque lo permitió. Un evento que realmente me conmovió fue el de Hechos 12. Recuerden que estamos en el tercer punto donde Dios está interviniendo en la vida de los hombres. En Hechos 12 hay un evento, Jacobo, el apóstol, dos apóstoles. Jacobo es muerto a espada por Herodes y Pedro es liberado. ¿Por qué Dios permite los eventos? ¿Qué acaso a Dios le caía mal Jacobo? ¿O le caía mejor Pedro? ¿O sabía que Pedro iba a ser más que Jacobo? Pues no se puede tener ese concepto, ¿verdad? Dios permite en su pueblo y aún en los creyentes a veces adversidades que no nos gustan, hermanos. Pero el que escribió este artículo me llama la atención porque ¿verdad? Va en una teología hasta la esposa de Jacobo. En la casa de Jacobo estaban llorando por la muerte de Jacobo. La esposa estaba sufriendo. ¿Dónde iba a estar tal vez su sustento? ¿Quién le iba a sustentar? Ya no iba a tener un compañero a su lado. Por otro lado, podemos ver que Pedro llega feliz y llega a decir, he comprendido que el Señor me ha liberado de la mano de Herodes, y se va feliz y contento, ¿verdad? Y llega donde están orando y todos están reunidos y gozosos y alegres. Ahí está el contraste, ¿verdad? Entre el sufrimiento y el gozo. En uno el gozo y en el otro el sufrimiento. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, pues es que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sigue interviniendo en la vida de todos los seres humanos. Incluso en nuestras vidas sigue interviniendo, hermanos. Algunos hermanos pueden estar trabajando con un patrón que es realmente malo, ¿verdad?
a los ojos humanos, perverso, y lo deja y lo pone a trabajar horas extras y no se las paga y como decimos aquí en México, ¿verdad? Lo negrea, ¿verdad? Pero realmente Dios está en control de todo eso también. Alguien puede decir, no, pues yo no aguanto y me voy, ¿verdad? Pero hay veces en que gente persiste ahí por mucho tiempo y a veces el dar el testimonio de que confiamos en Dios es también para su gloria y para el bien de su pueblo. Por falta de tiempo podemos ver que hay muchos versículos que nos exhortan aún así a someternos a esas autoridades, ¿verdad? A orar por aquellos que son pues nuestros patrones. Pero en el tercer punto podemos ver y debemos de confiar que Dios está obrando en todas las circunstancias de los hombres, hermanos, en todas, y ese es el misterio, ¿verdad? Es el misterio de la soberanía de Dios. Podemos ir a un hospital y está nuestro familiar enfermo y ahí estamos reclamando que por qué no nos dan noticias y por esto y por aquello, y si Dios permite eso, por realidad es un sufrimiento pues real. Es un sufrimiento real, pero yo ahorita voy a terminar con el comentario de Jerry, que nos exhorta cuál debe ser nuestra actitud. En este último punto sería el resumen de confiando en Dios para su gloria y el bienestar de su pueblo. La palabra gloria significa alguien que tiene peso, alguien con autoridad, alguien con prestigio, alguien con honor, alguien con reputación, alguien con un renombre, ¿verdad? Y el mejor ejemplo que a mí me ha gustado y siempre lo pongo es el de Moisés cuando pide ver la gloria de Dios en Éxodo 34, y sabemos que el Señor pasa proclamando su nombre. Ese es el peso de su gloria. Salmo 8 dice, el nombre de Jehová es glorioso, ¿verdad? Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, la majestad y todo lo creado, ¿verdad? Para el bien de su pueblo, el Señor jamás buscará su gloria a costa de su pueblo, hermanos. O sea, sabemos que cuando alguien quiere ganar un prestigio es a costa de otra cosa, ¿verdad? Que otro pague por eso. Pero el propósito de la gloria, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, está desde la eternidad. Y el mejor ejemplo es el de Efesios. Todo Efesios, quisiera leerlo, aquí es donde vamos a terminar. Efesios versículo 3 hasta el 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La entrega del unigénito Hijo de Dios, Él es nuestra gloria. El resultado de su entrega ha sido para el bien de su pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque Efesios aquí nos menciona de que Él nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha desde la eternidad. No hay santidad, no hay pureza en aquellos que no han sido redimidos. Solamente Cristo puede volverlos santos y los puede hacer sin mancha delante de Él. Solamente podemos ser llamados hijos
adoptados en el amado. Solamente podemos glorificarle a Dios por su pura gracia, porque pertenecemos a su pueblo, y esto es para alabanza de su gloria, porque somos aceptos en el amado. Cristo es nuestra gloria. Solamente en Cristo el pueblo puede beneficiarse, ya que también dice que bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo aquí anoté Éxodo 19:6, Primera de Pedro 2:5, que es un paralelo donde dice que Dios se hizo un pueblo para hacernos reyes y sacerdotes. Conocemos, lo estoy parafraseando para no ir hasta allá, pero eso es lo que somos, ¿verdad? Para Dios, un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo apartado para Él, por medio de la obra de Cristo. En el futuro, en Apocalipsis 1:6, en Apocalipsis 5:10, vemos la consumación, donde el pueblo que ha sido redimido está alabando a Dios, donde podemos ver que ahí glorificaremos a Dios en la eternidad. Incluso cualquier circunstancia adversa en este mundo no detendrá esos planes de que un día tú y yo, amado hermano, estemos alabando a Dios. No importa cuánto sufrimiento haya o cuánto gozo haya en este mundo, nada detendrá los planes para que Dios realmente se lleve la gloria a Él y el pueblo tenga un bien. No hay nada que lo detenga. Romanos 8:28, parte de ese versículo y parte del 29 dice que Él nos conformará a la imagen de su Hijo, porque para eso nos predestinó, ¿verdad? Nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿Quién no anhela realmente ser conformado a la imagen de su Hijo? Se oye muy bonito decir, sí quiero ser conformado a la imagen de Cristo, pero cuando realmente pasamos por el sufrimiento no lo queremos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza en el Señor? Quisiera simplemente darle lectura a Isaías 61. Esto ya fue un pensamiento de última hora, que se me vino ahorita a la mente, pero lo he tenido en mente en otras semanas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué acaso el pueblo de Dios no ha obtenido un bien por medio de Cristo? ¿Qué acaso no ha obtenido por medio de Cristo, en vez de muerte, vida? ¿Qué acaso de condenación no ha obtenido reconciliación? ¿Qué acaso de estar destituidos de su gloria no nos ha dado Él la vida eterna juntamente con Cristo? La idea es hacer un contraste de lo que hemos recibido por medio del Evangelio, hermanos. Lo que el profeta está diciendo es de que iba a venir el Mesías, iba a dar, en lugar de ceniza, iba a dar óleo de gozo, o óleo de gozo en lugar de luto. Ahí hay contrastes varios de lo que a veces no percibimos de lo que hemos ganado en Cristo. Si pusiéramos un examen rápido, ¿tú merecerías la vida eterna? No la mereceríamos. Cristo la hemos obtenido por Cristo. Ahorita en la oración del pastor Carlos mencionaba de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perdiera su alma. Y continúa el versículo, ¿o qué dará a cambio el hombre a Dios por su alma? Mas sin embargo, Cristo ha dado su vida por nosotros, para obtener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Entonces,
todos estos eventos, hermanos, confiar en Dios es que Él es el Señor de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Es como debemos de reconocerlo. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el soberano, aún en las adversidades tienen un propósito para nuestras vidas. Debemos de tener esa actitud. Claro que no nos gusta, pero realmente el Señor está en control de todo. Quisiera despedirme con una lectura de un párrafo, porque yo me hice una pregunta, o sea, entonces, ¿cómo pues puedo confiar en Dios, verdad? ¿Cómo puedo confiar en Dios? Claro que nos ha dado sus verdades para confiar en ellas. Pero si en algo puede alentarte como a mí es esto. Jerry Bridges dice, nuestra prioridad en momentos de adversidad es honrar y glorificar a Dios, confiando en Él. Tendremos que hacer que la prioridad sea obtener el alivio de nuestros sentimientos de dolor, desilusión, frustración. Estos deseos son naturales en nosotros y Dios ha prometido darnos gracia en el tiempo de la prueba y ha prometido darnos paz en el tiempo de la ansiedad. Así como el ejemplo de Cristo, así deberíamos de tomar nosotros ese ejemplo. Así como Cristo en Mateo 26:39 dijo, no sea como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Ese debería ser el sentimiento del creyente. Así como su voluntad es tener prioridad sobre nuestra voluntad, ese es el ejemplo de Cristo. Cuando Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, sino como tú quieres. También honrarlo es tener que Él tenga prioridad sobre nuestros sentimientos egoístas. Honramos a Dios al escoger confiar en Él cuando no entendemos lo que está haciendo o porque Él lo ha permitido. Que algunas circunstancias adversas, buenas o malas, ocurran en nuestra vida. Cuando buscamos la gloria de Dios, debemos estar seguros que Él tiene el propósito para nuestro bien y que no se detendrá para cumplirlo. Estas son palabras de este hermano, en el cual pues sirven de aliento, ¿verdad? O al menos para mí sirven de aliento. Mis amados hermanos, quisiera despedirme con una oración y que el Señor los afirme para que puedan buscar cada vez más un conocimiento mayor de Él, en sus verdades, en su palabra. Padre, te agradecemos tanto por esta predicación. Tal vez estas palabras son por el tiempo tan cortas, pero te rogamos, Señor, porque tus verdades que se han expuesto puedan traer edificación a tu pueblo, Señor. Nosotros no tenemos el conocimiento del futuro ni de los eventos que vendrán, pero sí tenemos la verdad y la confianza en ti, Señor. Un día estaremos glorificando tu nombre y eso no hay nada que lo pueda frustrar. No hay nada que un día seremos glorificados, un día estaremos con Cristo, un día estaremos ahí a su lado y en la eternidad alabándolo y gloriándonos con Él. Un día vendrá la muerte, pero Señor, tú has vencido la muerte. Un día vendrá el juicio, pero realmente nosotros no seremos condenados por medio de Cristo. Un día estaremos en plenitud, donde ya no habrá más sufrimiento, donde habrá un reposo gracias a la obra de Cristo. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a buscar tus verdades. Ayúdanos, Señor, a no quejarnos, sino como Cristo dijo, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Aun cuando no tengamos en el conocimiento de por qué está sucediendo, ayúdanos a honrarte y a glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.